Imagínate que aterrizas en Buenos Aires, te bajas del avión y lo primero que escuchas es: Che, vos, ¿tenés hora? o quizás estás en Medellín y alguien te dice con una sonrisa. ¿Qué más pues? ¿Vos querés ir al museo? Para un hablante de España o de México, ese vos suena extrañamente familiar, pero a la vez lejano. ¿Pero por qué en Argentina casi nadie dice tú? ¿Y por qué en España el vos desapareció por completo si de ahí venía? Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la asombrosa historia del voceo, una forma de hablar que se negó a morir. Para entender el vos, tenemos que retroceder casi 2000 años en el tiempo. En el latín original, la cosa era muy simple. Tú era el pronombre para una sola persona y vos era usado para varias personas. El cambio hacia el vos como trato singular de respeto no ocurrió de la noche a la mañana. A partir del siglo IV, el uso de vos para dirigirse al emperador se consolidó no solo por la partición del imperio, sino por una concepción del poder donde el individuo representaba a una institución entera. Para el siglo V, este uso se filtró hacia otros cargos administrativos. Si le decías vos al emperador, ¿por qué no decírselo al alcalde o al obispo? Así comenzó la erosión del sistema, en donde el vos empezó a perder su exclusividad nobiliaria. En la Edad Media española, el sistema se estabilizó de manera más definida. Tú se usaba para hablarle a personas con rangos inferiores o intimidad absoluta, mientras que vos se utilizaba para trato entre personas de igual rango o de rango superior. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII ocurrió un fenómeno descrito como la inflación de las fórmulas de cortesía. Es decir, el uso de vos se generalizó tanto que empezó a perder su valor de respeto. Si todos eran tratados de vos, nadie era especial. En España, el vos cayó en denigración, pero entonces el idioma vio una salida. Para recuperar la distinción del trato de respeto, surgió la composición Vuestra Merced, la misma que con el paso del tiempo evolucionaría a usted. Para finales del siglo XVII, en la península el vos estaba moribundo. Era demasiado formal para los amigos, pero ya no era lo suficientemente elegante para los desconocidos, así que quedó atrapado entre un tú, que ganaba terreno en la confianza, y un usted, que dominaba el respeto. Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué sí sobrevivió en América? Aquí viene el gran giro de toda esta historia. Mientras que en España el vos estaba agonizando sin remedio, en América se estaba quedando congelado en el tiempo. Cuando los españoles llegaron al Nuevo Mundo en el siglo XV, el vos todavía se usaba muchísimo en la península ibérica. Los colonos, soldados y administradores que cruzaron el Atlántico trajeron el vos como su forma estándar de hablar. Pero, ¿por qué no desapareció en América como lo hizo en España? La clave estaría en la distancia y la administración. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir notificación de nuevos videos. La distribución actual del voceo en América depende en gran medida de la conexión directa y efectiva entre la corona española y las nuevas tierras conquistadas. Las zonas de los virreinatos en el actual México y Perú eran consideradas centros neurálgicos para las relaciones entre Madrid y el Nuevo Mundo, ya que la comunicación era constante. Cuando en España se puso de moda dejar el vos y usar el tú y el usted, las élites de Ciudad de México y Lima copiaron esta moda para no sonar anticuadas. Por eso, hoy en México y Perú, el voceo es casi inexistente o muy rural.
Pero zonas más periféricas como el Río de la Plata, Centroamérica o algunas regiones del interior de Colombia y Venezuela estaban lejos de las rutas comerciales principales. Allí la actualización del lenguaje no llegó con fuerza, por lo que las innovaciones lingüísticas de Madrid tardaban años en llegar o simplemente no llegaban. En estas regiones el vos se arraigó. No era falta de educación, era simplemente que la actualización del lenguaje o el parche de seguridad de la RAE, por así decirlo, nunca se instaló con éxito. Para cuando España quiso imponer el tú, el vos ya era parte de la identidad local. Es importante entender que durante mucho tiempo el voceo fue visto como hablar mal. En el siglo XIX, muchos intelectuales latinoamericanos, como Andrés Bello, intentaron erradicar el voceo porque lo consideraban vulgar, rústico o un signo de ignorancia. En las escuelas de muchos países se obligaba a los niños a escribir con tú, aunque en el recreo todos dijeran vos. Sin embargo, en Argentina ocurrió algo interesante. Durante su proceso de independencia y formación nacional, el vos se convirtió en un símbolo de orgullo. Los argentinos decidieron que no necesitaban hablar como los españoles ni como los limeños. El voceo se volvió una marca de autenticidad rioplatense. En 1982, la Academia Argentina de Letras fue la primera en aceptar el voceo como una forma legítima y correcta de lengua culta. El voceo en la actualidad tiene la característica de usar el pronombre para segunda persona singular, vos, usando una conjugación especial. Por ejemplo, para el verbo amar, en vez de decir tú amas, se dice vos amás. Para el verbo tener, en vez de decir tú tienes, se dice vos tenés. Y para el verbo sentir, no dicen tú sientes, sino vos sentís, por citar algunos ejemplos. Pero no todo el voceo es igual. Si viajas por el continente, notarás que hay distintas formas de usarlo. Tenemos el voceo pronominal y verbal, que es cuando hay concordancia entre el pronombre vos y su particular forma de conjugar. Vos querés. Luego está el voceo verbal, que es el que usa el pronombre tú, pero con conjugación del voceo. Tú querés. Y finalmente está el voceo pronominal, el cual usa la conjugación de tú. Vos tienes. El voceo rioplatense propio de Argentina, Uruguay y Paraguay es el más famoso y el más extremo. Aquí el tú prácticamente no existe. Se usa en la calle, en la televisión, en la publicidad y en los discursos presidenciales. Es un voceo generalizado y culto. También está el voceo centroamericano, presente en zonas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En estos países, el vos convive con el tú y el usted. Luego tenemos el voceo colombiano, donde es regional. En ciudades como Medellín o Cali, el vos es el rey. Pero si vas a Bogotá, es más probable que escuches tú o, curiosamente, usted entre hermanos o parejas. En Venezuela, el voceo es muy fuerte en el estado de Zulia, más específicamente en Maracaibo. Finalmente está el voceo en México, en donde está casi desaparecido, excepto en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, donde todavía sobrevive. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, el voceo fue perseguido por las instituciones educativas. Se consideraba un vicio del lenguaje. En Argentina, por ejemplo, los maestros corregían a los niños para que escribieran con tú, siguiendo las normas de la Real Academia Española de la época. Sin embargo, el voceo resistió gracias a un factor clave: la identidad. El uso del vos en la literatura gauchesca, en el tango y luego en la radio, cimentó un sentimiento de pertenencia. El voceo no es un resto fósil de la Edad Media, es un sistema lingüístico vibrante que goza de excelente salud. Hoy, gracias a la globalización y la música urbana,
El voceo está perdiendo su estigma incluso en países tradicionalmente tuteantes. ¿Y tú qué piensas del voceo? ¿Eres del equipo tuteante o voceante? ¿O quizás ninguno de los dos? Comparte tus opiniones en nuestra caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!